Hace algunos años, mientras visitábamos en su casa a una doctora amiga, observé que tenía enyesado uno de sus tobillos. Y la curiosidad me venció, así que le pregunté que qué le pasó. Me contó que mientras caminaba un día, sufrió un resbalón y el resbalón le costó una doble fractura en su tobillo derecho. Requirió, por supuesto, de una operación y de 4 tornillos para recolocar los huesos. No pudo caminar por espacio de 2 meses aproximadamente. El tema es que mientras avanzaba su recuperación, a ella le preocupaba una cosa: la marca que iba a dejar la herida quirúrgica. No le gustaba la idea de lucir una cicatriz, porque la cirugía se hizo tanto en la parte interna como en la parte externa del tobillo. Ella pensaba, cuando quiera andar con faldas, sandalia, se va a ver la línea de la cicatriz si no quisiera. Estéticamente no se va a ver muy bonito. Como doctora, por supuesto, se puso a buscar una serie de cremas milagrosas, esas que aseguran que pueden tapar todo tipo de cicatriz. Y entonces comienza a aplicárselas, por supuesto. Lo interesante sucedió en la consulta con su doctor, el que lo estaba atendiendo. Mientras examinaba la cicatriz, ella le fue contando de la crema. Y entonces él, entre sonrisas, le dice: ¿sabes qué? No te preocupes tanto por la cicatriz que te va a dejar la herida, sino porque lo importante es lo que está pasando dentro de esa cicatriz. A ella le quedó una lección. Cuando me lo contó me puse a pensar, es cierto, y es que definitivamente como sociedad a nosotros se nos enseña que la cicatriz es equivalente a imperfección. Digo, en una industria de la moda, de la belleza, donde las cirugías estéticas cada vez se vuelven un negocio más millonario, la gente llega a pensar que la imperfección no es bueno verla. Las cicatrices no son buenas verlas, por estética, por supuesto. Por eso es que, insisto, la industria de la belleza tiene tanta plata. Pero olvidamos que las cicatrices en todos nosotros relatan una historia. En algunos casos son chistosas, graciosas, y en otros casos no tanto. Algunas están en el cuerpo y se pueden ver, son visibles. Pero algunas otras cicatrices, las más importantes, están en el alma. Me refiero, por ejemplo, a aquellas cicatrices que relatan el rechazo de un padre, cicatrices que hablan de la pérdida de un hijo. Hay cicatrices que describen un hogar lleno de violencia, hijos que tienen el alma marcada porque lo único que recuerdan de su familia, entre comillas, es cómo papá maltrataba a la mamá o mamá a papá, cómo se decían o se tiraban cosas el uno al otro. También en el alma hay cicatrices que reflejan un divorcio, por ejemplo. Y estas marcan a tal punto que con el pasar de los años llegas a creer que no podés rehacer tu vida, que darte otra oportunidad como que no viene al caso. Y hay otras que también son muy duras, que hablan de las heridas del pecado. Decisiones equivocadas que uno tomó en el pasado, te abrió una herida, te sanó porque luego conociste al Señor, te reconciliaste con Él, pero te quedó una cicatriz, quedó el vestigio del hombre que vivió en pornografía, el vestigio de la mujer que tomó una decisión de la que hoy está arrepentida, quedó el vestigio del adulterio, de la infidelidad, y son cosas que van marcando en el alma. Y a menudo la tendencia en el ser humano, en todos nosotros, no importa si son cicatrices físicas o las del alma, a menudo tenemos la tendencia a querer esconderlas, maquillarlas, que no se vea lo imperfecto que fuimos, que no se vean esas caídas, que no se vean los golpes, que no se vean las marcas. Hace poquito, recientemente, estaba conociendo de la técnica artesanal en Japón, centenaria por cierto, que se llama kintsugi. Hace más o menos 500 años, un gobernador en Japón tenía una taza que para él era simbólicamente muy importante. Pero un día accidentalmente se le quiebra. La historia es real, ustedes lo pueden googlear. Y por supuesto, tanto la apreciaba que le pide a sus trabajadores que lleven
esta taza para ser reparada por los mejores artesanos de China. Envían las piezas rotas a China, se las regresan al tiempo, pero cuando él mira el trabajo terminado, él no estaba muy contento con el resultado, no le gustó. Así que dice, no me gusta, porque no le hace honor a la taza que yo tanto he querido. Así que por favor envíensela a los artesanos, a los mejores que tenemos aquí en nuestra nación. Y le gustó el resultado porque descubre que los artesanos en su país estaban aplicando una técnica que hasta ese momento era desconocida. Más adelante se le conoció como kintsugi, como les dije recién. Y básicamente unían las piezas de las cerámicas rotas y usaban un barniz que estaba espolvoreado de oro. Entonces lo comenzaban a pegar pieza por pieza. Pero descubrieron algo interesante con el pasar de los años. La técnica era tan buena que se convirtió en un arte. De tal manera que aún las piezas restauradas llegaban a tener mayor valor que a como estaban originalmente. Y no porque la cicatriz o la herida de donde se había roto esta pieza no se mirara, no, en absoluto, todo lo contrario, se miraba mejor donde se había roto, donde se había quebrado. ¿Por qué? Por el polvo dorado que lo cubría. El polvo dorado manifestaba donde se había quebrado. Y entonces leía un artículo en el diario español El País que decía esto: kintsugi, la belleza de las cicatrices. Ese es el título del mensaje que les quiero compartir. La belleza de las cicatrices. ¿Por qué es bello tener una cicatriz? ¿Por qué debería de ser algo bonito tener las marcas? Insisto, no todos necesariamente lo van a ver de la misma forma. Sin embargo, vamos a ver bíblicamente que las cicatrices pudieran servirnos para poder demostrar algo mucho más grande de lo que uno probablemente ni siquiera se pudiera imaginar. A todos las cicatrices nos cambian, a todos. Cambian la forma en la que andamos, la forma en la que decidimos. Las marcas nos cambian, a toditos. Y hay una historia de cicatrices que les quiero contar, bíblica por supuesto. Con toda seguridad, las cicatrices más importantes en la historia de nuestra tierra. Me refiero a las cicatrices de nuestro Señor. Por favor, vayan conmigo al Evangelio de Juan y vean este detalle en el capítulo 20, verso 19. En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo. Ahora, antes de leer el siguiente verso, presten atención a este detalle del contexto que es muy importante. Todo esto está sucediendo justamente después de que Cristo ha resucitado. Cristo muere en una cruz, 3 días después resucita. Los discípulos reunidos en una casa, como leímos recién, se ven sorprendidos por la presencia de su maestro, vivo. Y noten por favor lo que aquí se describe. Que Dios los bendiga y les dé paz, les dice el Señor. Después les mostró las heridas de sus manos y de su costado. Y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Yo aquí me pregunté, ¿por qué Jesús resucitado conservaría sus cicatrices? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de que Jesús muestre sus marcas? A ver, si ya resucitó, ya no está muerto, ¿qué sentido tiene de continuar mostrando cicatrices cuando su cuerpo ya cambió? ¿Y por qué? ¿Por qué algo imperfecto en un cuerpo que ya es perfecto? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Cuál es la enseñanza? Alguien dirá, no, Alberto, te estás equivocando. Cuando Cristo asciende, esas cicatrices desaparecieron. Y no necesariamente tampoco. Cuando ustedes siguen leyendo las Escrituras y van al último de los libros, Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 6, cuando Juan, el mismo escritor del Evangelio que acabamos de leer, describe una visión que él tuvo del futuro, él relata lo siguiente. Nuestro sumo sacerdote, entonces vi un cordero cerca del trono. Por supuesto, el cordero es Cristo. En el cuerpo llevaba las marcas de haber sido sacrificado. Y presten atención al detalle. Juan mira en el futuro que el Cordero de Dios, Jesús mismo, sentado en el trono, muestra las marcas de haber sido
sacrificado. En la versión Reina Valera dice como de inmolado. Ustedes leen otras versiones y van a descubrir que dice muestra sus cicatrices. Y entonces me queda siempre la misma pregunta: ¿por qué Jesús conservó sus marcas? En un estado perfecto, allá en la eternidad, en el trono de los cielos, en lo más alto de los cielos, perfecto, glorioso, ¿por qué muestra algo que es imperfecto? Cicatrices, heridas. Permítanme darle dos razones que nos van a servir de paso para poder entender las nuestras propias cicatrices y encontrar en ellas una belleza que probablemente antes desconocíamos. Razón número 1, sus cicatrices nos hablan de un Dios que nos entiende. No es lo mismo tener solo compasión por el dolor de otros a entender el dolor de otros. Y Dios puede hacer las dos cosas. Dios es compasivo, sí o no, pero también entiende. Sin embargo, nosotros no necesariamente podemos entender el dolor de las personas, salvo que hayamos atravesado por la misma vereda angustiosa. De otra manera, a lo más que podemos tener es una suerte de compasión. Me compadezco del dolor de alguien que está atravesando la pérdida de un ser querido, pero salvo que yo haya atravesado la pérdida de un mismo ser querido, es muy difícil que lo entienda. De tal manera que cuando uno llega, por ejemplo, a un funeral y uno a veces le dice, porque ignora qué palabras poder compartirle al doliente, te entiendo, y no te entiendo en realidad, porque salvo que yo haya perdido a la misma persona, a una mamá como él lo perdió, o a un hijo como él lo perdió, tal vez lo entendería. De todas formas, lo único que pudiera tener es una suerte de compasión, pero no funciona así con Dios. Dios es compasivo, pero Dios también me entiende, porque Él tiene cicatrices y tiene las mismas que todos ustedes tienen. Y alguien dirá, y no, pastor, no me entiende completamente. Él no ha pasado por lo que yo he pasado y no apostaría por eso. Noten lo que dice el escritor de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Y aquí hay un principio que me parece importante. Es a través de nuestras cicatrices, mis estimados hermanos y hermanas, que nos parecemos más a nuestro Señor. ¿Por qué? Dios sabe lo que es perder un hijo. No le digan a Dios que no sabe el dolor de perder a un hijo, porque Él lo perdió en una cruz. No le digan a Dios, no le digan a Cristo, nuestro sumo sacerdote, que no sabe el sentimiento de abandono de un padre. Cuando Él, estando en aquel madero, colgado en aquella cruz, llegó a decir, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? En su humanidad llega a sentirse solo. Él entiende, por supuesto, lo que es la traición de los hermanos, las heridas, las marcas que quedan de aquellos que creías que te amaban, pero te traicionaron con el tiempo. Él sabe. Si no, pregúntenle por Judas, pregúntenle por Pedro. Traidores. En los momentos que más los necesitó, lo traicionaron. Él conoce cada una de las dificultades por las que nosotros nos hemos enfrentado, sin excepción alguna. Ahora, y es natural que cuando uno tiene heridas, cuando uno tiene cicatrices, surgen preguntas. Señor, ¿por qué tuve que pasar por esto? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que perder a este hijo, a este ser querido? ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste nada? Las cicatrices, las marcas, en lugar de ver su belleza, lo que vemos son quejas en ellas. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tuve que sufrir este accidente? ¿Por qué tuve que tener esta enfermedad? ¿Por qué? Y están las quejas constantemente. ¿Por qué? Cuando no poder una vez más rehacer los pedazos rotos que se destruyeron en el pasado a nivel sentimental, a nivel financiero, a nivel familiar, etcétera, uno dice, ¿por qué, Señor? Cuando mirás de pronto las familias de otros y mirás la tuya, yo decís, ¿por qué ellos pareciera que tienen una familia mejor y la mía tiene tantas marcas, tantas cicatrices, tanta crisis, tanto dolor, tantas situaciones difíciles, tanta dureza que hemos tenido que atravesar? ¿Y por qué? ¿Saben? No es malo necesariamente quejarse delante del Señor. Es más,
¿Sabían que admitir su falta de esperanza puede ser una declaración de fe? Se los repito, admitir tu falta de esperanza, tu queja, pudiera ser una declaración de fe. No hay mejor lugar para quejarte, en otras palabras, que delante del Señor, aún por tus propias cicatrices, aún por las marcas que has tenido en el pasado. Si no, por favor, vean este ejemplo en el Salmo 116, en el verso 10. David le dice al Señor: yo creo en ti, y por lo tanto dije, estoy completamente arruinado. Porque creo en ti es que tengo la confianza de acercarme a decirte lo destruido que estoy. No está mal sentirse arruinado y poder desahogarte delante del Señor diciendo todo eso. No está mal. De hecho, es el mejor lugar al que podés acudir para decir qué tan mal te sentís. Por eso tiene sentido lo que David dijo más adelante en el Salmo 142, verso 4. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Han estado en esa misma estación de la vida de David, donde ustedes dicen: he buscado ayuda y nadie me ayuda. He buscado rehacer los pedazos de mi vida y no lo he podido hacer. A nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará, a nadie le importa un bledo lo que me pasa. Me gustó esa versión, parece muy nica. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. No levanten la mano, pero ¿cuántos han dicho eso? ¿Cuántos han pensado eso? A mi papá no le importa un bledo lo que yo vivo, lo que yo sufro. A mi mamá no le importa un bledo tampoco. Pareciera que no le importo a mis padres. Pareciera que no le importo a mis hijos. Pareciera que no le importo a mi esposa, a mi esposo. No le importo a nadie en esta empresa. Solo me ven como un instrumento nada más para poder sacar plata, pero me ven como eso, como una cosa, no como alguien. No parece que le importo a alguien, no parece que le importa cómo me hablan, cómo me gritan, cómo me hieren. Pareciera que no le importo a nadie. Y David está orando así al Señor. Yo me imagino a David en su cuarto, en su habitación real, diciéndole: Señor, no le importo a nadie. A cualquiera le importa un bledo. Pido ayuda y nadie me ayuda, y nadie me quiere ayudar tampoco. Les importa un bledo. Yo no sé, a mí me costaría orarle así al Señor. Uno pudiera ser un poco más poético: Señor, pareciera que no le preocupa a ninguna persona. Pero no. David: me siento solo, Señor. Me siento solo. Estoy destruido y nadie me quiere ayudar. Pero lo que continúa es una demostración de fe, porque David añade a esta oración: entonces oro a ti, oh Señor, y digo: tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en la vida. Y esa es la parte extraordinaria. Por eso Dios te puede entender. Porque aun cuando Él gritó: ¿por qué me has abandonado?, Él luego dice con toda confianza y convicción: consumado es, Señor, ya estoy aquí, así que se haga de toda forma tu voluntad. Cuando yo estoy sufriendo por mis heridas y me quejo delante del Señor, puedo decirle a Él: tú eres mi lugar de refugio. Y permítame simplemente animarle para que sus próximas oraciones, cuando esté lleno de queja, lleno de tantas situaciones tan difíciles, pueda decirle esto al Señor: ¿sabes qué, Señor? Me siento así, me siento arruinado, me siento arruinada, me siento desbaratado, me siento que se me quebró la vida, pero tú sigues siendo mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en la vida. Eres todo, todo, todo lo que quiero en mi vida. Y Él te entiende, porque pasó por lo mismo. Y no solamente te va a servir para comprender este principio, también te va a servir para comprender otro importante. Tus cicatrices te ayudan a entender a otros también. Tus heridas te ayudan a entender las heridas que otros han atravesado. Porque uno, en teoría, yo puedo intentar ayudar a alguien, pero cuando yo he vivido lo mismo que otras personas han vivido,
la voz de uno cobra cierta relevancia. Porque muchos de ustedes probablemente han pasado por situaciones de pérdidas, han perdido una relación, han perdido un ser querido. Pero en lugar de quedarse en el dolor, vean por el amor de Dios la oportunidad que tienen de ver alrededor de ustedes otras personas que quizás comparten las mismas marcas. Gente que ha perdido a otros seres queridos, también al igual que ustedes. Y que ustedes, si tan solo dejarían de ver la herida que se abrió en el pasado y comienzan a ver la herida que se abrió en otros, pudieran ser el instrumento que Dios use para traer el consuelo que otros necesitan. ¿Por qué? Porque ustedes tienen las mismas cicatrices que aquellos. Y si ustedes los pueden entender, los pueden ayudar también. Y eso también es un principio importante en esto. Número 2, ¿por qué Jesús conserva sus marcas? Él fue marcado para siempre, para evidenciar un amor eterno. Sus marcas representan amor. Por favor, vayan conmigo a Isaías 53, versos 4 y 5. El sufrimiento que Él padeció es el que a nosotros nos correspondía, dice el profeta. Nuestras penas eran las que lo agobiaron y nosotros pensábamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por sus propios pecados. Pero Él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Por eso me gusta la imagen que muestra Juan en Apocalipsis. Él mira al Cordero inmolado con sus marcas. ¿Por qué Cristo mostraría sus marcas? Me encanta la idea de que cuando lo miran a Él y Él dice, ¿saben qué? Vean que realmente soy yo. ¿Saben cómo lo pueden comprobar? Vean las heridas, vean mis marcas. Esto habla de que yo soy el maestro que murió por ustedes. Esto habla de que soy aquel que los ama eternamente. Yo fui marcado eternamente para demostrarles que mi amor es eterno. Sus marcas son eternas porque su amor también es eterno. Me encanta la idea de que aquello que muchos de nosotros podemos creer como imperfección, las cicatrices son cosas imperfectas, es una manifestación divina de cuánto Él te ama. Y alguien dirá, Alberto, bueno, eso está bien para Dios, pero para mí, ¿eso cómo se aplica? Todos nosotros decidimos cómo serán recordadas nuestras marcas, qué significado van a tener. Todos ustedes, todos los que estamos en este auditorio, deciden cómo será recordada la marca con la que cargamos. La marca del divorcio, la marca de la traición, la marca de la quiebra financiera, la marca de la soledad. Todos ustedes van a decidir cómo van a recordar cada vez que vean esas cicatrices. ¿Qué es lo que van a recordar? Hace poco escuché la historia real, lo pueden verificar googleando. Un día de verano, un joven se metió a bañar en una laguna que estaba cerca de su casa, en Florida, en Estados Unidos. Mientras se bañaba, él ignora que había un cocodrilo que se le estaba acercando. La mamá está viendo desde la ventana el cuadro que se le avecina a su hijo. En lo que puede, pega el grito mientras se va acercando corriendo hacia su hijo, diciéndole, sal de ahí, que hay un cocodrilo. El hijo finalmente escucha a mamá y comienza a nadar, por supuesto, porque está horrorizado por el animal que se le está acercando. Y en lo que el hijo se está acercando a la orilla y la mamá también está tratando de llegar para sacarlo, el cocodrilo finalmente lo atrapa y le muerde las piernas. Lo presiona y comienza a jalarlo, pero casi al mismo tiempo la mamá logra sujetar de los brazos a su hijo y comienza a jalar el animal hacia adentro y la mamá buscando cómo sacar a su hijo. Y por supuesto el animal tiene mucho más fuerza, pero ella es mamá y una mamá va a sacar fuerzas de donde no tiene. Y la mamá sujeta tan fuerte a su hijo que se resiste a soltarlo, a abandonarlo. Un vecino escucha los gritos
Se acerca rápidamente con un arma y mata al cocodrilo. El hijo sobrevivió al ataque. Por supuesto, tuvo que atravesar una serie de terapias, rehabilitación por mucho tiempo para volver a caminar, cosa que consiguió. Un periodista se da cuenta de la historia y le dice a él: hey, ¿pudieras mostrar tus cicatrices? Las que te dejó el animal. Sí, por supuesto. Y muestra sus cicatrices, pero casi a lo inmediato se remanga y le dice: pero quiero que veas estas, porque estas son las más importantes. Estas son las que quiero que todos vean. Estas son las uñas que mi mamá dejó clavadas y las marcas que evidencian esto. Cuando no quiso soltarme bajo ninguna circunstancia y que por eso me salvé. Estas son las cicatrices que quiero que los demás vean, sí. Porque eso es lo que recuerdo de aquel evento. Lo fuerte que mi mamá me sujetó y que nunca estuvo dispuesta a soltarme. Ustedes van a tener que decidir también cómo recordar los eventos trágicos. Porque es cierto, puede que un animal te sujetó fuerte y te dolió y te dejó una marca bien fea. Pero también hubo otro que te sujetó y que te dejó marcas también, pero que todavía no las has visto. Las marcas del Maestro. Las dejó en tu vida. Noten lo que dice, y con esto voy cerrando. El libro de Job, capítulo 5, versículo 18. Dios hiere, pero cura la herida. Dios golpea, pero alivia el dolor. Yo no entiendo por qué hay situaciones que la gente tiene que pasar y ser marcadas por esas. No sé. No sé por qué hay heridas que uno nunca buscó y de todas maneras llegaron. No sé. Hay eventos que uno nunca va a entender. Pero sí sé que el mismo Dios que permitió la herida es el mismo Dios que la cura. El mismo Dios que golpea es el mismo Dios que alivia el dolor. Oseas, en el libro que lleva su nombre, dijo en el capítulo 6, verso 1, vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado. Esa frase me pegó, porque ¿cómo va a hablar de que Dios te despedazó? Y sí, Él golpea. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Las heridas, mis estimados, dejan cicatrices, pero las puedes embellecer, como descubrieron aquellos artesanos japoneses con el kintsugi. ¿Te podés quebrar? Sí. Bienvenido al mundo real. En el mundo real la gente se quiebra. En el mundo real la gente sufre divorcios. En el mundo real la gente pierde familiares. En el mundo real la gente sufre diagnósticos de enfermedades que nunca se esperan. En el mundo real hay dolor, hay crisis, hay situaciones difíciles. Pero en el reino de los cielos, además de que hay todas esas cosas, hay un artesano que te vuelve a armar. Y no tiene el interés de ocultar las cicatrices, tiene el interés de manifestarlas para que lo vean a Él, el que te sanó. Para que cuando otros que atraviesen lo mismo que estás atravesando vean tus marcas, digan cómo hiciste para estar bien a pesar de tus marcas. Y ahí le vas a decir: tengo un artesano, usa una técnica centenaria. Él sana. Él es refugio. Y estas marcas que antes me avergonzaban, que antes me provocaban dolor, hoy son motivo de alegría.
Porque hoy reconozco que estas marcas me embellecen, porque hablan de la gloria de Dios manifestada en mi vida. Por eso Pablo, que tenía muchas estrellas, fariseo de fariseos, Pablo tenía muchas cosas que mostrar, conocedor de la ley, de una familia y un linaje envidiable, pero él dice, no me vanaglorío de esas cosas, sino de mis debilidades, porque ahí es que conocí al Señor. En un mundo donde se hace tanto énfasis en una belleza equivalente a perfección, el reino de los cielos hace énfasis a una belleza equivalente en la imperfección, encontrada en lo imperfecto. La belleza de las cicatrices es lo que ustedes tienen. Dejen de verlas como aquellas marcas que les afean, que les hacen ver mal, y comiencen a ver esas marcas en el alma como la muestra de la forma en la que Dios les ama y les ama eternamente. Amén. Cierren sus ojos, por favor.